ahora les invito a continuar la exposición del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a hacer un poquito diferente a los otros días porque solemos leer un pasaje corrido y eso más o menos en eso sustentamos la exposición. Hoy yo quiero ir leyendo varios versículos así de una porción un poco más extensa, pero algunos versículos seleccionados, y vamos a comenzar en el capítulo 13, pero vamos a ir pasando 14, 15, 16, 17, incluso algunos versículos un poco más allá, para hablar de podríamos decir un tema. Y entonces le voy a dar un título y puede ser un subtítulo también. Sería lo que Dios ha decretado. Lo que Dios ha decretado. Y entre eso que Dios ha decretado, dos puntos muy importantes que son juicio y redención. Juicio y redención. Recordemos que a causa de la rebelión de su pueblo, Dios había determinado castigar, extender su mano contra el pueblo de su pacto, especialmente y primeramente, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El juicio comience por la casa de Dios. Pero eso no quita que también Dios tiene el derecho, la potestad de juzgar a todas las naciones, a toda la humanidad. Pero también tenemos presente que en su furor dice Dios que Él no olvida su misericordia, no olvida su elección. Entonces Él, su favor para con sus escogidos, y en eso también afirma la esperanza. En eso sustentamos la esperanza, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, por su fidelidad y especialmente la manifestación de su gracia y de su misericordia a través de una persona, a través de su Cristo, a través del Mesías. Por medio de Él por medio del Mesías. Y estamos viendo en Isaías, porque habíamos dicho que Isaías es como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y ahí estamos viendo que la esperanza viene, el tiempo de gozo después de la aflicción viene porque Él nos dio a su Hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en cuanto a aquellos reinos que Dios usó como vara o como instrumento de su ira, entiéndase especialmente aquí en el contexto de Isaías, Asiria y Babilonia, como se trata de reinos y reyes impíos y que además se llenaron de soberbia, de altivez, se gloriaron en sí mismos y en su fuerza, Dios también anunció para ellos el juicio. Primero para su pueblo y después para aquellos pueblos, incluyendo a aquellos que fueron instrumento, vara en la mano de Dios para castigar a los suyos. Pero ellos también van a tener que venir a juicio delante de Dios. Y lo que sigue en estos capítulos, eso que les dije es para rememorar un poco, para ponernos en el tema. Y lo que hoy vamos a estar viendo en estos capítulos que les mencioné y especialmente en los versículos que vamos a tomar para mostrar eso, es esto, que en Dios hay tanto juicio como redención, y que todo eso se cumple tal y como Él mismo ha decretado según su determinación, porque los planes y los designios de Dios
son perfectos. Son perfectos y además son completamente justos. No hay exceso en castigar, no hay error en el juicio. ¿Sí? Los planes de Dios son perfectos y sus juicios son completamente justos. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia. Sí hay rescate, hay perdón, hay redención para el remanente escogido por gracia. Y esto es solamente a través de su Cristo, a través de su ungido, a través del Mesías. Hay esperanza, hay redención, pero esto es solamente a través de Cristo. Eso vemos acá, vemos en el Nuevo Testamento, que solamente en Cristo no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino aquel que está en Cristo, aquel cuyo nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. Bueno, vamos a leer ahora capítulo 13 de Isaías. Espero que ya estén ahí. Y de ahí vamos a ir leyendo preferentemente ahí en Isaías. Vamos a ir adelantando, no vamos a leer textos largos, vamos a ir haciendo saltos grandes. Versículos 3 y 4. Isaías capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Miren que dice: yo mandé a mis consagrados. Yo llamé a mis valientes para mi ira, dice. Recordamos, conectamos eso con lo que ya decíamos. Dios usó a pueblos como a los caldeos, Babilonia, y los asirios como báculos de su furor contra su pueblo que se olvidó del Dios verdadero. Entonces, esta profecía es sobre Babilonia. Algunos tienen ese título seguramente en sus Biblias. Ahí arriba del capítulo 13 dice profecía sobre Babilonia. Y así dice en el versículo 1 también profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Esto se cumplió cuando los medos, esta profecía contra Babilonia, sobre Babilonia, se cumplió cuando los medos persas en realidad tomaron Babilonia. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel, capítulo 5, ahí se halla el relato de aquella noche en la que los medos tomaron, y ahí comenzó la caída, la debacle del reino de Babilonia. La ruina del imperio babilónico comenzó entonces. Cuando vamos a seguir leyendo un poquito, leemos capítulo 13, versículos 5 y 6. Ahí esto se aplica a Babilonia. Dice: vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová, y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Habla de aquel tiempo cercano,
porque como les estaba diciendo, vinieron los medo-persas y también cayeron sobre Babilonia y Babilonia fue destruida. Pero claramente también, incluso de manera más plena, se refiere al mundo gentil de los últimos tiempos. Entonces habla de tiempos todavía futuros para nosotros. Por eso leemos así en los versículos 6 al 10, quiero leer ahora, para ubicarnos un poco más, un poco mejor. Dice versículos 6 al 10. Ya leímos el 6 en realidad. 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Pueden ver entonces, aquí no está hablando de la destrucción de Babilonia. Sí, acá está hablando ya del tiempo, del día de la ira de Jehová, que es todavía por venir incluso para nosotros. Versículos 11 y 13 también. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El mundo gentil, alzado con soberbia contra el Dios del cielo y contra su Cristo, ¿sí? Así como siempre estuvo el mundo así, confabulándose contra Dios y contra su Cristo. Este mundo gentil va a caer bajo el juicio de Dios. Aunque hoy cada hombre que vive y que escucha el llamado puede venir en arrepentimiento y ser salvo. Hoy todavía. Y aún la nación de Israel dice en capítulo 14, versículo 1, vamos ahí ahora, capítulo 14, versículo 1, hablando de la piedad, de la misericordia de Dios, dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y después, versículos 3 y 4. Capítulo 14, 3 y 4. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? A partir de aquí, hermanos, tenemos también que ver en este juicio a otro personaje, al mismísimo Satanás, príncipe de las tinieblas, lucero, como se le llama en el versículo 12. Ahí ven, en el 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículos 9 al 15, voy a retroceder un poquitito, capítulo 14, 9 al 15 también voy a leer para entender un poquitito quién es este que aquí está siendo juzgado. Dice, versículos 9 al 15,
aunque el 12 ya leí recién, vamos a leer nomás otra vez. 9 al 15 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y ahí el versículo que ya leímos, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Versículo 13 al 15, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás es finalmente el gobernador, el jefe de los poderes y del sistema mundial, tanto que en Primera de Juan 5:19 tenemos esta expresión que seguramente que muchos recuerdan, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe, el gobernante de las tinieblas, y bajo él está este sistema mundial opuesto a Dios, tanto política como religiosamente y en todos los órdenes. Por eso es que el mundo de las variedades, de la diversión, del entretenimiento, todo eso está bajo el maligno. Y entonces él tiene que ser juzgado y condenado. Y en realidad juzgado ya ha sido juzgado, condenado. Y le aguarda, ¿qué le aguarda al príncipe de las tinieblas? El lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que le aguarda. Vamos a mirar en Apocalipsis, ahora dejen nomás ahí marcado en Isaías porque volvemos enseguida ahí. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10, vamos a hacer referencia en dos momentos, en dos aspectos de esto. Apocalipsis 20, 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lugar que le aguarda al diablo. Dice ahí que será atormentado por los siglos de los siglos. A ese lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles, dice en otra parte, y para el anticristo, la bestia y el falso profeta. Dice también en Apocalipsis acá que van a ir todos los seres humanos cuyos nombres no se hallan escritos en el libro de la vida del Cordero. Allí van a ir. Así que no es solamente, lastimosamente, ¿verdad? No es que solamente Satanás y sus ángeles, sino también todos aquellos cuyos nombres no están. Acá dice en capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el terrible destino final de todo aquel, de cada hombre cuyo nombre no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero.
Esa es la mala noticia, digamos, ¿verdad? La descripción terrible del juicio, pero hay salvación para el que vive, hay perdón en Jesucristo. No hay condenación para el que viene con fe, arrepentido de sus pecados, y el tiempo propicio, el tiempo dispuesto para eso, por Dios, es hoy. ¿Sí? Hoy es el tiempo propicio, hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación para el que vive y oye este llamado. Vamos a continuar en Isaías y leemos capítulo 14, versículo 24. Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Capítulo 14, 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Para cualquier lector medianamente entrenado en la disciplina de la lectura, pero mayormente para el creyente, estas preguntas que acá vemos que se formula en la palabra de Dios, estas preguntas, ¿quién lo impedirá? ¿Quién hará retroceder la mano del Señor? Estas preguntas no requieren respuesta. O sea, no son preguntas para que uno después se quede a responder y a ver, ¿dónde está la respuesta? No, la respuesta ya está implícita, está en la pregunta. Se llaman preguntas retóricas, ¿verdad? Porque no requieren una respuesta, ya se entiende qué es lo que Dios está diciendo allí. O sea, implica que nadie va a impedir que suceda lo que Él determinó, y nadie va a poder hacer retroceder su mano extendida. Lo que Dios, Jehová de los ejércitos, ha determinado, no hay quien impida. Una vez extendida su mano, no hay quien la haga retroceder. Y Dios no hace acepción de personas. Como vemos en su palabra, hay juicio que comienza con la casa de Dios, pero también este juicio después es a su tiempo para todas las naciones y para todos los seres humanos. Todos vamos a comparecer ante el Señor. Primeramente, los redimidos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Leemos eso en la Escritura. En la primera resurrección, lo que cae dentro de la llamada primera resurrección. Los que participan de esta primera resurrección no van a sufrir la segunda muerte, dice la Escritura. La segunda muerte sufren aquellos que no estaban registrados en el libro de la vida, que comparecen luego delante del Señor y son juzgados cada uno según sus obras. Y ustedes saben lo que resulta de eso. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, por sus obras, es reprobado y arrojado a ese lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Esa es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. No se puede ya torcer eso que Dios determinó. En los capítulos 15, me refiero a Isaías 16, 17, 18 y 19, los siguientes inclusive, están detalladas las profecías sobre varias naciones
Y voy a citar nomás, si ustedes quieren hacer unas miradas rápidas, los subtítulos pueden ayudarles ahí, pueden ayudarnos. Ven que hay juicios, profecías sobre Moab, Siria, Israel, Etiopía, Egipto, Arabia, Tiro, etc. Y en el capítulo 24 ya abarca a la tierra, a toda la tierra. Y entonces voy a leer esa partecita nomás. Capítulo 24, versículo 1 y versículo 3 primeramente. Dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. 24, versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Voy a saltar al versículo 21. Versículo 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificado. Así que vemos que todo va a recibir todos van a ser juzgados, y aquellos que incluso ya han sido juzgados van a recibir su justa condenación. Es más, Dios, en su anticipado conocimiento de todas las cosas, en su perspectiva eterna de todas las cosas, Él dice, por ejemplo en Juan 3:18 dice, palabras de Juan el Bautista, pero inspiradas por el Espíritu Santo, dice, hablando de Jesucristo, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado por no creerle al Cristo, al Hijo unigénito de Dios. Y así también estos que acá, el ejército del cielo, Satanás y la tercera parte de los ángeles que cayeron con él, también van a recibir su justa condenación. ¿Cuál es, o mejor dicho, quién es? ¿En quién hay salvación? Leemos capítulo 25, versículo 1. Isaías 25, 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué importante es, hermanos, registrar esta causa de todo lo que sucede y de lo que va a suceder. Es porque Jehová lo ha dicho. Entonces, afirmamos lo que dijimos al principio. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios determinó. Y estamos viendo hoy especialmente el juicio y la redención. Cómo Dios estableció eso, el juicio porque es justo, y la redención por medio de su Hijo, por medio de su Cristo. Jehová vendrá otra vez a Israel. Ya vino una vez en Jesucristo, el gran yo soy. Yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, la verdad y la vida. Dice en el capítulo 25, versículo 9, Isaías 25, 9, dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová,
a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso lo que se dirá en aquel día. Y voy a entrar ya en la parte conclusiva, hermanos. Hay redención, hay juicio, pero también hay redención. Todo esto determinado por el Señor. Él es nuestra esperanza, Cristo. Y lo que tenemos que hacer es examinarnos, todo el que oye, a ver si ya hemos creído en Él como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador. No si estamos en una religión, si participamos de actividades, ¿sí? Porque eso no hace que estemos en Cristo. Sino si hemos creído, hemos confiado completamente en Él y hemos venido en arrepentimiento, que es lo que manda el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, confiando en Cristo, el único Señor y el único Salvador. Unos versículos del capítulo 26, versículo 4, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Son versículos muy preciosos, hermanos, pero a mí no me incomoda exponer mucho de la palabra de Dios. No hay no hay más claridad y más exactitud que eso. Leo para ir cerrando, no es lo último todavía, después de esto algo más. 20 y 21, versículos 20 y 21, el Señor dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero Dios guarda a su pueblo, es lo que dice acá. ¿Y a quién iremos entonces? ¿A quién el Señor llama a ir? Y ahora sí, te voy a terminar y vamos a hacer un salto grande ahora al capítulo 45 de Isaías. Versículos 20 al 22. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque vemos en tu palabra que tus juicios son justos y verdaderos, Señor. Y al ver tus juicios, Señor, aprendemos justicia. Gracias por Jesucristo, en quien nos has redimido, en quien pusiste al que hace la paz entre el cielo y la tierra,
entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, te damos, y toda la gloria y toda la honra a ti y a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.